síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, cuyo acrónimo es SAOS. ¿Qué sería el SAOS? El SAOS es un síndrome que se caracteriza por somnolencia excesiva e inexplicada, o sea, somnolencia diurna, que se acompaña de apneas o hipopneas en las horas de sueño, ¿sí? Se define entonces por, ustedes creo que tienen la guía, no sé si se la subí al aula virtual, la guía de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Entonces, un paciente que durante el sueño, durante las horas de sueño, presenta apneas o hipopneas y que durante el día tiene síntomas como la somnolencia, que se producen a consecuencia de estas apneas, ¿sí? Generalmente estas apneas, durante el sueño, el paciente no tiene un despertar completo, sino que el paciente permanece a veces con un despertar ligero o con un sueño más superficial, pero que tiene numerosas consecuencias negativas para la salud del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen respuestas inflamatorias, metabólicas, cardiovasculares, cognitivas, que tienen, que aumentan la morbimortalidad del paciente con SAOS, ¿sí? Ahora nosotros decimos, bueno, el paciente tiene apnea nocturna. ¿Cómo definimos la apnea nocturna? Y definimos apnea nocturna como, disculpe que me estoy acomodando el barrio. Definimos apnea nocturna como un periodo de 10 segundos o más durante el cual el sujeto o el paciente no respira. La hipopnea es un periodo similar de 10 segundos durante el cual el paciente puede respirar, pero esta respiración es muy, muy leve, muy superficial y que provoca una desaturación importante con un microdespertar o despertar transitorio no consciente, que en inglés se llama arousal, ¿sí? El SAOS, su prevalencia va en aumento. ¿Por qué? Porque el SAOS muchas veces, no siempre, pero muchas veces va de la mano de la obesidad. Generalmente yo tengo que ver el paciente típico, el prototipo del paciente que padece SAOS. Generalmente es un hombre obeso, con cuello ancho, cuello corto, que es roncador durante la noche, que suele tener hipertensión arterial y que suele tener somnolencia diurna, ¿sí? A veces esta somnolencia diurna puede afectar incluso su actividad laboral, social, familiar. La prevalencia del SAOS, como dijimos, es mayor en hombres y en mujeres suele darse generalmente después de la menopausia. En mujeres premenopáusicas es poco frecuente y a veces puede darse en niños, aunque obviamente es menos frecuente que en el adulto. El ronquido simple, no todo paciente roncador tiene SAOS, ¿está claro? El ronquido es algo muy frecuente, más todavía en los varones, sí puede asociarse a la obesidad, pero no todo paciente roncador tiene SAOS. ¿Por qué? Porque el paciente roncador, para tener SAOS, tiene que tener apneas con microdespertares y generalmente somnolencia diurna. El paciente roncador simple, pero que no tiene apneas, que no cumple, porque no tiene apneas, porque todos tenemos apneas durante la noche a veces, pero que no cumple con los criterios de SAOS, en general es un paciente que no va a tener consecuencias para su salud. Así que paciente roncador, pero que no cumple con los criterios de SAOS, no tiene enfermedad. Lo único que tiene es que es molesto para el de al lado, obviamente, le cuesta conseguir novia o novio, pero en general no es un problema de salud para el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores predisponentes para SAOS? Y tiene que darse generalmente una combinación de obesidad con alguna característica anatómica, que el paciente tenga una vía aérea muy estrecha, que su laringe sean estrechas, que tenga la lengua muy grande, que tenga mandíbula corta, que tenga cuello corto. Otra cosa que puede ser que tenga bocio, que tenga acromegalia, ¿se acuerdan la acromegalia que aumenta tanto el tamaño de la mandíbula? El bocio, un bocio grande que comprima la vía aérea.
Suele ser más común, como dijimos, en hombres, en las mujeres es menos frecuente, pero cuando se da después de la menopausia, y también es más frecuente en los pacientes que consumen alcohol, en los pacientes fumadores, en los pacientes que usan sedantes, como por ejemplo las benzodiazepinas. Entonces, este sería el paciente típico que va a padecer SAOS. ¿Cuál es la fisiopatogenia de las apneas? Las apneas o hipopneas se dan ¿por qué? Porque se obstruye la vía aérea, se obstruye la vía respiratoria, por eso se llama apnea obstructiva. ¿Qué ocurre? Durante el sueño, los músculos de la vía aérea, de la faringe, de la laringe, sobre todo de la orofaringe, y los músculos de la lengua se relajan. Entonces, si este paciente tiene un cuello corto, si el paciente es obeso, si tiene una vía anatómica estrecha, puede ocurrir la obstrucción del tercio superior de la vía respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, el conducto, la luz, se estrecha y puede llegar a obstruirse y el aire no puede respirar. Perdón, y el aire no puede pasar, ¿sí? O sea, el paciente entra en apnea. Las apneas, ¿qué pasa? Entonces provoca apnea. El paciente presenta apnea, tiene movimiento respiratorio, pero el aire no entra, y entonces ahí ocurre como un pequeño despertar durante el sueño. O sea, el paciente está en una apnea, el cuerpo lo siente y el paciente es como que tiene un arousal o micro despertar, que la mayoría de veces son despertares no conscientes. O sea, el paciente a la mañana no recuerda haberse despertado tantas veces. Entonces, en este micro despertar aumenta el tono de los músculos dilatadores de la vía aérea superior y por lo tanto desaparece la obstrucción y el aire pasa, se reanuda el tránsito de aire, ¿sí? Entonces, la apnea obstructiva del sueño es un fenómeno puramente mecánico, ¿sí? Como ustedes ven acá, un paciente que puede tener algún trastorno en la vía anatómica, en la vía aérea, por ejemplo, la lengua muy larga, la vía aérea muy estrecha. Cuando se duerme, fíjate acá, los músculos se relajan y obstruyen la vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, impiden el pasaje normal. La contraseña.
y vos vas a tener dificultad para concentrarse, dificultad para aprender, va a tener depresión, disminución de la libido, mayor peligro laboral y personal. ¿Por qué? Porque el paciente se queda dormido manejando, o si el paciente maneja maquinarias pesadas, como puede ser un operario de una fábrica, si tiene SAOS, esto es riesgoso para él. Y como dijimos, tiene mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de ACV, y mayor riesgo de complicaciones respiratorias si el paciente se tiene que someter a una cirugía. El paciente que tiene un SAOS no controlado, no tratado, tiene mayor riesgo de tener una complicación respiratoria luego de la cirugía. Entonces el SAOS trae numerosas consecuencias clínicas. Por eso es importante su detección y su adecuado tratamiento. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo diagnosticamos al SAOS? Bueno, generalmente entonces el paciente, como les digo, que va a venir, la mayoría de las veces son hombres, son obesos, cuello corto, aunque no siempre, o tiene alteraciones en la mandíbula o en el cuello que pueden obstruir la vía respiratoria. El paciente va a decir entonces que durante la noche ronca mucho, que durante el día se queda dormido haciendo cosas, que se siente cansado, que tiene cefalea. Y seguramente que la persona, la pareja va a decir, sí, doctora, ronca todo el tiempo y la escucho que a veces no respira. ¿Cómo lo confirmamos al diagnóstico? Bueno, tenemos que hacer para confirmarlo al 100% una polisomnografía, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver cada estudio y cada método. ¿Qué pasa? El paciente tiene que venir. Si el SAOS se da durante el sueño, lo tengo que hacer dormir al paciente y lo tengo que mirar mientras duerme. Esa es la única forma de diagnóstico, chicos, ¿sí? Y eso es lo que se encarga el nivel 1, la polisomnografía nocturna con supervisión, la polisomnografía nocturna sin supervisión técnica, o la poligrafía, que vamos a ver que es un poco más simple. Como inicial, nosotros podemos decir, bueno, a ver, este paciente realmente tendrá SAOS. Tenemos dos cuestionarios que nos pueden ayudar a orientarnos, ¿sí? Por ejemplo, señor, el cuestionario de la escala de Epworth. Usted, ¿con qué frecuencia se queda dormido cuando hace esto? Sentado viendo tele, sentado en un lugar público, por ejemplo en el cine o en una reunión, cuando va como pasajero en el auto durante una hora, cuando está sentado conversando con alguien, ¿no? Eso ya es más grave, o como último, ¿no? Cuando ya se encuentra detenido, es decir, el paciente paró para un semáforo y se queda dormido, ¿sí? El Stop Bang es posiblemente el cuestionario más utilizado para hacer como un tamizaje, como un screening, ¿no? Obviamente no es diagnóstico de certeza, pero sí uno puede utilizarlo en los pacientes para ver si puede ya pedir el estudio o no. El Stop Bang quiere decir snore, ronquidos, T, tire, cansado, O, observado, P, presión, B, el BMI, índice de masa corporal, A, la edad, N, cuello y G, género. ¿Qué le preguntamos al paciente? ¿Usted ronca? ¿Ronca mucho? Por ejemplo, que lo escuchen desde la otra, o que su pareja le tenga que pegar un codazo. ¿Se siente cansado durante el día, fatigado, con sueño? ¿Alguna vez ha observado a alguien que usted deje de respirar mientras usted duerme? ¿Usted tiene hipertensión? ¿Usted tiene un índice de masa corporal de más de 35? ¿Tiene más de 50 años? Hay que medir la circunferencia del cuello y si es hombre. Todos estos que preguntamos acá son los factores de riesgo que ya habíamos mencionado para padecer SAOS, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que hacemos, le hacemos el Stop Bang. Si el Stop Bang te dice, sí, mira, este paciente tiene un puntaje alto, puede tener SAOS, tenemos entonces que hacer algún estudio para confirmarlo. Puede ser una polisomnografía o una poligrafía, ¿sí? La polisomnografía es el estudio, como decir, el gol estándar para diagnóstico, es el estudio posiblemente más utilizado, es el método de referencia. Pero ¿qué tenemos que hacer? El paciente, generalmente lo tenemos que hacer de noche. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes duermen de noche, salvo que sea un paciente que trabaja durante la noche y esté acostumbrado a dormir de día. Entonces, le decimos al paciente que tiene que venir en horario nocturno y la polisomnografía debe durar al menos 6 horas, ¿sí? Dentro de esas 6 horas o 7 horas, el paciente tiene que haber dormido por lo menos 3 horas, porque si el paciente va al estudio y está nervioso y no duerme, no sirve de nada. El paciente va, esto se hace de noche, hay una cama, el paciente se acuesta y el paciente se lo conecta a todos estos sensores. Se miden todas estas variables, algunas, no todas, algunas pueden medirse, pero en general se le hace un electroencefalograma, se le ve un sensor para los movimientos oculares, sobre todo para las fases del sueño, los movimientos oculares rápidos o no. Otro sensor que se le pone en el abdomen y en el tórax que detecta movimientos respiratorios.
Algunas polisomnografías tienen también para actividad del genio gloso, y a veces puede hacerse también en simultáneo un electromiograma. De las variables respiratorias se controla la saturación, los movimientos abdominales y torácicos, y se coloca un sensor de flujo aéreo en la nariz y la boca para ver si hay movimiento del aire. También se le controla la presión y el electrocardiograma. Y hay una persona que lo está mirando que registra si ronca, si mueve las piernas, cuando se hace con un técnico, ¿sí? Entonces el paciente cuando que concurre, un paciente que se acuesta, como les digo, el estudio tiene que durar por lo menos 6 a 7 horas y tiene que haber como mínimo 3 horas de sueño. Acá tenemos el paciente con un electroencefalograma, con un electrooculograma para ver los movimientos oculares, un sensor en la nariz y en la boca para ver los movimientos respiratorios y un electrocardiograma, ¿sí? Pero digamos, ¿los pacientes se duermen haciendo eso? O sea, con todas estas cosas puestas, ¿se duermen? Y sí, porque el paciente va con sueño, generalmente le dicen que no duerma la siesta, que venga con mucho sueño, y le conectan todo eso y se acuesta. Y sí, la gran mayoría se duerme. Hay algunos que no, que viste, vos le das el turno, están ahí toda la noche, pobre, y no puede hacerse el estudio porque no duerme. La gran mayoría sí. Muchos sí. Okay. Se los conecta con... Sí, es incómodo. No es un estudio así que diga qué lindo, ¿no? Obviamente. Pero sí, la gran mayoría sí. ¿Sí? Puede variar. Por ejemplo, electrooculograma no todos tienen, ¿eh? No todos tienen electrooculograma, pero generalmente electroencefalograma, sensor de movimientos respiratorios, sensor de aire, saturómetro y presión y medidor de presión y electro, todos tienen que tener. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Acá en el privado se hace y en el Ferreira también. Acá tenemos otra imagen, esta un poco más real, como ven un paciente típico, el paciente obeso. Este es un paciente joven, ¿no? Que a veces es más grande, pero bueno, por la obesidad puede padecer SAOS. Y como ven acá, tiene el sensor de electrocardiograma, el sensor de aire, el sensor de movimientos respiratorios, de movimientos torácicos y abdominales. ¿Ven, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, la poligrafía en realidad es similar a la polisomnografía, solamente que como la polisomnografía se imaginarán que es cara, porque claro, medir todo eso, más un técnico que le tenés que pagar toda la noche, es un estudio caro. Entonces, está suficiente, ¿sí? Pero la mayoría de las veces se hace la polisomnografía. ¿Qué buscamos entonces? ¿No? Con este aparato, esta poligrafía o esta polisomnografía, nosotros vamos a detectar si el paciente deja de respirar, no va a tener movimientos, le vamos a estar midiendo la saturación, acá no se ve, pero en la imagen anterior ustedes lo ven acá, el saturómetro lo ven en el dedo, le vamos a estar midiendo si tiene movimiento respiratorio y si tiene flujo de aire o no, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente si tiene apneas, ¿no? Vamos a contabilizar qué cantidad de apneas tiene, eso lo hace el aparato, obviamente no lo hace el técnico, y cuánto duran, ¿sí? El evento tiene que durar, como dijimos al principio, chicos, 10 segundos, ¿sí? Fíjense, creo que se lo puse acá, tendría que haber puesto de nuevo, pero una apnea es un periodo de 10 segundos o más donde el sujeto no respira. En realidad no es que no respira, sino que no hay flujo de aire, ¿sí? No hay flujo de aire. Entonces, vemos qué cantidad de eventos tiene el paciente por hora, ¿sí? Un estudio normal, el paciente tiene que tener menos de 5 eventos, o sea, 5 apneas o hipopneas por hora. SAOS leve, a partir de 5 eventos por hora, el paciente ya tiene SAOS. Si el SAOS es leve, entre 5 y 15, si es moderado de 15 a 30, y el SAOS grave, aunque ustedes no lo crean, el paciente tiene más de 30 apneas por hora, ¿sí? Imagínate. Ahora, ¿cómo diferenciamos lo que es la apnea obstructiva de la apnea central? ¿Cuál es la principal diferencia? En las apneas, en las dos hay falta de flujo de aire, quiere decir que el aire no entra, no pasa. Pero ¿qué pasa? En la apnea obstructiva hay movimientos tóraco-abdominales, ¿sí? O sea, el cuerpo, el encéfalo, el bulbo, le está mandando al diafragma, movete, respira. Pero ¿qué pasa? Arriba está tapado. Entonces, yo intento respirar, el diafragma se contrae, los intercostales, pero el aire no pasa, ¿sí? Entonces hay apnea, pero hay movimientos respiratorios. Diferencia de la apnea central, porque también la polisomnografía puede hacerse para ver apneas centrales, pacientes con otras enfermedades neurológicas, donde uno va a ver que hay apnea, o sea, no hay flujo de aire, pero tampoco hay movimientos respiratorios. Acá el problema está en el sistema nervioso central, en el centro respiratorio,
¿Se entiende, chicos, la diferencia entre apnea obstructiva y apnea central? Sí, profe. ¿Seguro? Más o menos, profe, lo entendí. Vamos de nuevo. El paciente va a tener apnea. ¿Qué quiere decir? El paciente no tiene flujo de aire. Ven que acá se corta el flujo, ven los dos gráficos, ¿no es cierto, chicos? El flujo se corta porque el aire no pasa. Pero ahora, ¿por qué por qué hay apnea? ¿Porque está obstruida la vía aérea como en el SAOS? ¿O porque no se envió desde el bulbo el estímulo para que se produzca la contracción de los músculos respiratorios? ¿Se entiende? Un paciente que tenga una enfermedad en el bulbo raquídeo o en la protuberancia puede tener apnea central. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la diferencio? La diferencio a través de la polisomnografía, porque en la polisomnografía los dos van a tener ausencia de flujo, los dos van a tener apnea mientras duermen. Pero fíjate que el paciente con apnea central, en la apnea no hay movimientos de los músculos respiratorios. En cambio, en la apnea obstructiva hay intento de moverse los músculos respiratorios, pero hay apnea por obstrucción del flujo, ¿sí? Pero el estímulo sí se envió y el músculo sí se contrae. ¿Sí, chicos? Bien, perfecto. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? Profe, ¿y la saturación de oxígeno baja es más marcada el descenso en la obstructiva que en la central? No, en las dos. En las dos baja. En las dos. Hay desaturación. Vos con la saturación no podés diagnosticar, tenés que hacer la polisomnografía completa para ver los movimientos. Sí, en las dos hay desaturación. Acá pareciera como que fuese más, pero no. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, y bueno, primero el ronquido simple. Como le digo, no todo paciente roncador va a tener apnea obstructiva del sueño. De hecho, la mayoría no la tiene. La narcolepsia, donde el paciente se queda dormido por una enfermedad un trastorno de los neurotransmisores. La hipersomnia idiopática, chicos. O sea, quizá ustedes conocen a alguien que dice, uy, sí, mira, mi tío se queda dormido en todas las reuniones, pero no necesariamente tiene una enfermedad. Hay gente que tiene hipersomnia idiopática y que ustedes tienen hipersomnia idiopática. Cuando estamos en la clase, ustedes se quedan dormidos a veces en la clase. No es que tengan una enfermedad, ¿ok? Causas psicológicas o psiquiátricas. Un paciente con depresión puede tener esos síntomas como cansancio, falta de concentración, abulia, ganas de estar en la cama y que duerme mucho y no es apnea del sueño, ¿sí? ¿Qué otro problema? Paciente que tiene sueño insuficiente, duerme muy poco, paciente con horarios laborales rotativos, paciente que consume muchos hipnóticos. Acuérdate que todo lo que es hipnótico, como las benzodiazepinas, los sedativos, pueden también favorecer las apneas del sueño. ¿Por qué? Porque relajan los músculos y un paciente que tenga predisposición puede presentar más apnea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento que ha demostrado beneficios es el CPAP. Pero ¿en qué caso hay que tratar el SAOS? Y el SAOS leve generalmente no se beneficia. Entonces tenemos que tratar el SAOS principalmente con CPAP cuando es un SAOS moderado o grave, es decir, más de 15 apneas por hora, ¿sí? Sobre todo en el SAOS grave es cuando el CPAP es más efectivo. Si no, ¿qué le tenemos que decir al paciente? Y bueno, señor, baje de peso, trate de no tomar alcohol a la noche, trate de no tomar sedativos, y con eso el paciente, ya si es un SAOS leve, suele mejorar. Si es un SAOS más moderado o grave, le recomendamos el CPAP. ¿Qué es el CPAP? Este aparatito, que es como un respirador, que mantiene la vía aérea abierta. ¿Cómo mantiene la vía aérea abierta? Poniendo presión positiva en la vía aérea, incluso durante la expiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la expiración generalmente la presión de la vía aérea es negativa y ahí es cuando se comprime más la vía de conducción. Utilizamos presiones bajas de 5 a 20 milímetros de mercurio, no debe ser milímetros de mercurio, y se ha demostrado que mejora la respiración durante el sueño, la calidad del sueño, la capacidad de conducir y sobre todo reduce las complicaciones cardiovasculares del SAOS, ¿sí? Entonces, este paciente le estamos poniendo como una máscara, que es como un respirador, que le pone presión positiva a la vía aérea y evita el colapso.
Al evitar el colapso, la obstrucción de la vía aérea, mejoramos. El tratamiento tiene sus problemas, sus reacciones adversas. Por un lado es más molesto, es costoso porque el aparato es costoso, es molesto a veces para dormir porque hay que ponerse la máscara, también hace ruido el aparato. Ahí se lo vamos a mostrar, no sé si alguna vez vieron a algún paciente el año pasado en el hospital cuando iban al internado que usaba CPAP. Fíjense, vienen distintos tipos de mascarillas. Algunas mascarillas ocupan solo la nariz, otros ocupan nariz y boca, y este sería el aparatito, este o este. Tiene una tubuladura que se conecta y que le administra al paciente la presión positiva. La mayoría de los pacientes no requieren oxígeno, salvo que además de apnea obstructiva del sueño tenga otro problema el paciente. Si no, en general esto lo que hace es poner presión positiva de aire y evitar el colapso de la vía aérea. ¿Sí? Este es el CPAP. Otros tratamientos, bueno, los otros tratamientos no son tan efectivos, chicos, ¿sí? Porque por ahí pueden ver que venden como una cintita adhesiva que te abre la nariz mientras dormís. La verdad que eso no tiene ninguna evidencia. Ahora, si un paciente tiene SAOS, porque tiene, por ejemplo, tuvo una traqueotomía, ¿no? Tuvo una traqueotomía mal hecha o le quedó alguna obstrucción y lo puedo operar y eso va a ayudar, ¿se entiende? Un paciente que quedó quizá con una secuela, porque quedó con la vía aérea estrecha por otra causa, y bueno, operarlo y corregir, ¿sí? La férula de realineación mandibular no se usa mucho, pero mantiene la mandíbula hacia adelante como un prognatismo. En niños, a veces la causa de SAOS son las amígdalas, que son muy grandes. ¿Qué otra cosa? Si el paciente es muy obeso, con criterio de cirugía bariátrica, la cirugía bariátrica puede ayudar a reducir el SAOS. La uvulopalato-faringoplastia no ha demostrado utilidad. ¿Qué dicen, chicos? El paciente lo operan, le sacan la parte del velo palatino y le sacan parte de la úvula, ¿sí? Esperando que no se comprima tanto. Pero generalmente la compresión es posterior, entonces esta cirugía no ha demostrado utilidad. Y a todos los pacientes que tengan SAOS moderado, leve o severo, a todos les decimos lo mismo, lo que ya habíamos hablado. Bajar de peso, haga actividad física, trate de no tomar alcohol a la noche, no consumir